El general Martín Miguel de Güemes es una de las principales figuras de la historia nacional. Mal se dice que fue solo un defensor en la frontera norte del país. Gobernó Salta durante 6 años, gran colaborador en el proyecto emancipador del general San Martín, un estratega militar innovador y amigo de Manuel Belgrano. Fue un defensor de la independencia, contuvo y rechazó las invasiones españolas desde 1816 hasta 1821. Su vida militar estuvo consagrada a un gran ideal, la independencia nacional. Fue el único general argentino que cayó herido por balas realistas. Su pasión independentista, federal y por los humildes no era compartida por sectores importantes y dominantes. Por ello, armaron una operación comando dirigida a matarlo. Difícil tarea la de narrar sus hazañas, ya que en tan corta vida realizó grandes obras de proyección nacional. Esta es su historia. Martín Güemes nació en la ciudad de Salta el 7 de febrero de 1785, día de San Juan de Mata. A los 2 días fue bautizado en la iglesia matriz por el cura rector, el doctor Gabriel Gómez Reza, con el nombre de Martín Miguel Juan de Mata Güemes Montero Goicoechea y Lacorte. Fue hijo de don Gabriel Güemes Montero y de doña María Magdalena de Goicoechea y Lacorte. Martín Güemes fue el segundo de los hijos. Su padre era tesorero oficial real, proveniente de la península, y su madre provenía de una familia muy prestigiosa, conocidos como los Infinitos, por su amplia participación en los asuntos locales y por pertenecer a las poderosas corporaciones provinciales que detentaban el poder local. Ubicándonos en este contexto, podemos dilucidar que su educación debió alternar en ese ambiente familiar, hogareño y religioso. Desde niño él estuvo relacionado con el campo, con las tareas agrícolas y ganaderas, ya que muchas veces con su familia pasaba largas temporadas en la finca La Despensa, cercana a Campo Santo, departamento General Güemes, en la provincia de Salta. El contacto que él tuvo con la tierra, con la geografía de los cerros y en especial con los hombres de campo, le traería posteriormente una ayuda muy grande. Debido al rango social y político de sus padres, se preocuparon por la instrucción de su hijo, cuyas primeras letras las aprendió en su Salta natal. En febrero de 1799 se incorpora como cadete en la compañía del regimiento fixo destacada en Salta, permaneciendo hasta 1805. Salta era el centro de los caminos al Alto y Bajo Perú, a Chile, a Paraguay, al Paraná y a Buenos Aires. Durante el tiempo que Güemes permanece de cadete del regimiento fijo, los llevará a conocer palmo a palmo estas tierras. En 1806, con las invasiones inglesas al Río de la Plata, Güemes participará como ayudante de Liniers y al frente de un escuadrón de los húsares de Pueyrredón. A sabiendas que el buque inglés Justina había varado, Liniers ordena a Güemes que se comunique con Pueyrredón, acampado en la batería Bascal, a fin de que soldados de caballería avanzaran por la playa hasta aproximarse a este. Mitre reconoce que Güemes, arrogante oficial del regimiento fijo de Buenos Aires, se había batido con honor contra los ingleses en las jornadas de reconquista y defensa. Güemes ascendió a alférez graduado y luego a teniente de milicias de granaderos del virrey Liniers. Tanto la reconquista como la defensa de Buenos Aires ante las invasiones inglesas tuvieron un lugar relevante como antecedente inmediato de la Revolución de Mayo de 1810, que dio inicio al proceso de independencia de Argentina. A Güemes se le encomendó la defensa estratégica del antiguo norte virreinal. Este fue el escenario real donde se jugó el destino final de la libertad e independencia de América. En estas campañas de liberación sirvió a las órdenes de Manuel Belgrano primero y de José de San Martín después. En el contexto de la Revolución de Mayo que afectaba a Buenos Aires en ese momento, en el mismo año llega también a las provincias del interior. Salta es el ejemplo, donde el cabildo tenía un conflicto con la figura del gobernador de Salta, quien era en este momento Isasmendi.
los regidores del cabildo se encontraban encarcelados. Sin embargo, uno de ellos logra escapar y se dirige a la provincia de Buenos Aires para dar cuenta de la firme posición del gobierno de Salta. Esto trae como consecuencia la llegada del doctor Antonio Chiclana, quien preside una reunión del Cabildo de Salta. Esta va a conllevar a la realización de los aportes que van a hacer para la expedición militar auxiliadora de las provincias interiores. Que gracias a esto podemos decir que este año fue difícil de sobrellevar para Salta en el aspecto económico. ¿Por qué? Porque los aportes para una guerra, tales como insumos varios, podemos decir soldados, podemos decir mulas, caballos, todo lo necesario fue aportado por el gobierno de Salta. Es por eso que representa un enorme sacrificio para la provincia y no se encuentra al finalizar el año en una buena posición económica. Güemes se alista en un primer momento como soldado de la Revolución de Mayo. Forma una partida de 60 jinetes, de los cuales hay que destacar que eran los únicos uniformados. Con este equipo, con este ejército, podemos decir, Güemes conquista el Huachaje y crea a los Infernales. Eran un grupo de soldados que se decía eran imbatibles. Con este éxito se pone a disposición, podemos decir así, de la Junta Gubernativa. Y esta le concede una misión secreta, donde Güemes sería el jefe de aquella partida de observación. Con esta misión establece su cuartel general en Jujuy, en un punto estratégico militar muy importante de Humahuaca. Gracias a los resultados de esta misión, se dan a conocer el poder de la reacción de los realistas del Alto Perú. Y de esta manera se evita su conjunción con los de Córdoba, cortando toda comunicación entre los realistas del norte y los realistas del sur. Según Mitre, constituye la primera manifestación popular, una organización de una milicia cívica. Es así que aquella guardia urbana de infantería organizada por alistamientos de jóvenes voluntarios surge de improviso, acaudillada por un oficial el cual estaba destinado a ilustrarse por hechos memorables, siendo este el teniente Martín Güemes. La gesta militar quedaría registrada en la historia por el escritor Leopoldo Lugones en su libro llamado La Guerra Gaucha. Ya para el 22 de septiembre de 1810, Güemes es ascendido a capitán. Luego marcha hacia la batalla de Suipacha, dada el 7 de noviembre de 1810, donde, según Frías, todo fue obra de Güemes. Sin embargo, en aquella batalla poco se lo menciona, constituyendo así a un problema histórico. Hay relatos referidos a esta batalla, que le ofrecen menos protagonismo, donde el coronel Lugones, quien acompañó al ejército del Alto Perú comandado por Balcarce, relata que al llegar a Jujuy recibieron parte de que la vanguardia patriota perdía terreno, por lo que Balcarce ofrece una rápida retirada, donde se encuentra con las divisioncillas, siendo las que comandaba el teniente coronel don Martín Miguel de Güemes. Es con este refuerzo que Balcarce vuelve en búsqueda de quienes los perseguían, encontrándolos en Suipacha y derrotándolos completamente. En contraparte, la lámina litográfica de la batalla de Suipacha, existente en el Museo Histórico Nacional, enuncia que el 7 de noviembre se reunieron a Güemes alrededor de unos 300 hombres mandados desde Buenos Aires, y con este refuerzo tomaron la ofensiva al día siguiente, derrotando a las tropas realistas completamente. Esta fue la primera victoria que obtuvieron las armas sudamericanas en la guerra de su independencia. Luego de que las tropas ocuparan Potosí, el por entonces representante de la Junta de Buenos Aires, Castelli, les confía a Güemes una comisión a Cinti, en donde se le entregan la cantidad de 150 hombres montados a caballo a su mando, con destino a ocupar la cabeza del partido de Cinti, provincia de Charcas, para hacer reconocer y jurar el gobierno de la capital de las provincias, así como también secuestrar los bienes de los enemigos y opresores del pueblo.
Ya para el año 1811, algunos historiadores creen que debido al tema de haberse pasado por alto el nombre de Güemes en el parte de la batalla de Suipacha, este se habría quejado con Castelli, lo cual condujo a su despido dándole su pasaporte para Salta, disolviendo su división e incorporándola a los cuerpos de Buenos Aires. Otros adjudican el mismo tema pero citando el descontento entre Güemes y Balcarce, teniendo como resultado el mismo fin. Terceros piensan que su salud quebrantada por tan multiplicadas fatigas lo obligó a regresar a Salta. Los resortes de la patria se debilitan y el 20 de junio de 1811 el ejército patriota es derrotado. Güemes no participó, pero habría reclamado por su despido, por lo cual el superior del gobierno decidió reincorporarlo al ejército. De esta forma Salta afronta nuevamente los gastos de guerra, con deseo de asegurar todos los puntos para evitar que se introduzcan espías del enemigo. Estableció vigilancia en la frontera, así como Salta no se descuidó de las defensas de la patria, Güemes tampoco dejó de hacerlo. Luego de la derrota de Díaz Vélez, para enero de 1812, Pueyrredón le entrega el mando a Belgrano. Luego de varias batallas lideradas por su parte, decide separar a Güemes del ejército, dándole traslado a Buenos Aires por no estar de acuerdo con su conducta privada. A pesar de los elogios a Güemes por parte de Pueyrredón y de Díaz Vélez, Belgrano se deja llevar por los comentarios y terminó enemistándose con él. Dice el doctor Frías que Belgrano toma una idea de Güemes de ser un ser despreciable, desnudo de virtudes, hasta desconocer los méritos de sus servicios, quizá hasta negarlos, pasando sobre ellos con indiferencia. Ignorando las causas que motivaron su separación del ejército, Güemes, en Buenos Aires, reclama al gobierno y, requerido el informe de Belgrano, en 1813 responde: si el teniente coronel don Martín Güemes procede con el honor que corresponde a su carácter, se abstendría se le hicieran saber las causas que dieron motivo no a ser confinado, sino a que marchara para esa capital a disposición de vuestra excelencia, pues él no puede ignorarlas cuando su propia conciencia le debe acusar de que su vida escandalosa ha sido demasiado pública en Jujuy y después en esta ciudad y la de Santiago del Estero. Las virtudes y servicios militares de este individuo, de que ha sido informado vuestra excelencia, no son tantas ni de tanto valor como se realmente se habla virtudes. Por lo mismo considero que no podrá ser útil en este ejército, que trato de depurarlo de toda corrupción. En consecuencia, Belgrano pide al superior gobierno que se lo retenga a Güemes en Buenos Aires o se lo emplee en el ejército de la Banda Oriental, por lo que se lo agrega al Estado Mayor General en Buenos Aires, y por ello no pudo asistir a las demás batallas como las de Tucumán y Salta. Güemes consigue regularizar su situación en el ejército y es así como el 7 de diciembre de 1813 se lo reconoce como capitán de caballería y como teniente coronel graduado del ejército. Es entonces cuando se pone a las órdenes de San Martín, puesto que el segundo triunvirato obliga a Belgrano a entregarle la jefatura, quien lo destina a observar los movimientos del ejército español. Dice Vicente López que San Martín conoció a este famoso guerrillero, dotado de un gran talento militar y cuya amistad guardó toda su vida con señalado aprecio. Güemes es ascendido por San Martín a coronel y enviado al norte para incorporarse en las divisiones de caballería del Ejército del Norte. San Martín lo nombró al mando de la vanguardia, reemplazando en ese puesto a Manuel Dorrego, que había sido sancionado y desterrado por indisciplina por el nuevo jefe. Es así que Güemes marcha hacia la ciudad de Salta con la noticia de que la partida realista estaba allí. Tal batalla podemos evidenciarla en el parte que el mismo Güemes le envía a San Martín. Los derrotamos corriéndolos hasta la banda del río de Aria. Castro se escapó de entre las manos del valeroso capitán Gorriti. Yo quedo acampado en este punto, esperando al nombrado Castro. No tengo expresiones como ponderar a vuestra excelencia el valor con el que se han portado los oficiales y la tropa de campesinos. San Martín informa al director supremo el del actuar de Güemes y como premio a esta acción y reconocimiento por su participación en las guerrillas, el 9 de mayo de 1814 se nombra a Güemes teniente coronel del ejército, mientras tanto él seguía enfrentándose a varias guerrillas y demostrando lo implacable de él y sus gauchos. El año de 1814 fue duro para Salta.
Debido a la derrota de la fuerza de Belgrano en Vilcapugio y Ayohuma, los realistas avanzaban hacia Jujuy y Salta e invaden con intención de llegar hasta Buenos Aires. Acude Güemes a la defensa de Salta e inicia la resistencia derrotando a una de las partidas realistas en el Tucal de Velarde. Adquiere caracteres de epopeya la guerra de recursos de los gauchos de Güemes. Ya para 1821, Güemes y sus infernales defendieron la frontera norte cuando el ejército de San Martín fue a liberar Chile y Perú, frenando en el norte invasiones realistas usando la táctica que fue conocida como guerra de guerrillas. Atacaban sorpresivamente y se dispersaban en el monte. Güemes junto a San Martín organizaron la estrategia de la guerra de recursos contra los realistas, la cual se basaba en la capacidad y los conocimientos que los gauchos tenían de su territorio. Este conocimiento fue decisivo en los años subsiguientes para controlar la frontera norte. Son importantes todos esos pequeños detalles para conocer el campo de acción en donde Güemes le tocaría actuar nuevamente, ya que así como se lo retiró a Buenos Aires estando la patria en peligro, volvería a Salta estando nuevamente la patria en peligro. Amigos de ayer serían hoy sus enemigos, pero su tierra, su Salta, era la misma. El terreno siempre listo para que se desarrolle la semilla de la libertad. En 1814, Güemes se transforma en un jefe militar y político importante. Tanto el directorio en Buenos Aires como José Rondó, quien era el jefe del ejército auxiliar del Perú, intentaron desplazarlo. Temían que éste se convirtiese en otro Artigas. Esas desconfianzas disminuyeron cuando el Congreso de Tucumán nombró a Juan Martín de Pueyrredón como director supremo, quien tenía una muy buena relación con Güemes desde mucho antes. Güemes no solo reconoce su autoridad, sino que también lo hace con Belgrano como jefe del ejército auxiliar del Perú, y las tensiones aflojan. Pero aquellas sospechas no fueron infundadas. En 1815 fue nombrado gobernador por el Cabildo de Salta. Cuando Güemes llegó a Salta, el pueblo salió a la calle y desconoció al gobernador designado por el directorio, el coronel Hilarión de la Quintana, quien se hallaba incorporado al ejército de Rondó en el Alto Perú, y por ello el Cabildo de Salta estaba a cargo del gobierno. El 6 de mayo de 1815, el Cabildo de Salta se reunió para tratar sobre las comunicaciones enviadas por el Cabildo de Buenos Aires, informándole que se había hecho cargo del gobierno nacional después de haber sido derrocado el director supremo Alvear. Se conformó una asamblea de notables en Salta que eligió gobernador de la Intendencia de Salta al coronel Miguel Martín de Güemes. Era la primera vez que las autoridades de Salta eran elegidas en la propia provincia desde 1810, ya que hasta ese momento todo se había reducido a cambiar las autoridades de España por las de Buenos Aires. El Cabildo de Jujuy se negó a reconocerlo por no habérsele dado intervención, pero Güemes negoció con cuidado y logró hacerlo cambiar de idea, y en septiembre fue elegido también por el pueblo de Jujuy. El nuevo director supremo, cuya autoridad para imponer gobernadores había sido desconocida, era el general Rondó. Este rechazó airado la designación de Güemes, aunque por el momento poco podía hacer en su contra. Güemes fue nombrado gobernador por las nuevas autoridades elegidas por Asamblea Constituyente, el Cabildo, y 5 meses después fue confirmado también por el pueblo de Jujuy. En un gesto totalmente autonómico, contrajo matrimonio en 1815 con Carmen Puch, sin la autorización del jefe del ejército, ya que en su condición de oficial correspondía solicitarlo. Todo hacía temer que pudiera terminar apoyando las ideas confederales en contra de Buenos Aires. El liderazgo de Güemes fue construido en base que lograba negociar concesiones a todo aquel perteneciente a los infernales. Estas milicias no eran un ejército regular, pero en todas las invasiones que participaron portaban un propio significado de libertad, de justicia y de orden social, las cuales eran motivacionales para seguir en la guerra. Güemes supo entender estas necesidades. Sin el apoyo total del ejército del norte y con pocas armas, Güemes acude al auxilio de Ibarra, caudillo de Santiago del Estero, en pos de impedir el sometimiento a la por entonces República de Tucumán de Bernabé Araoz. Güemes participó más por las armas que por la solidaridad a Ibarra. Aún así,
El enfrentamiento entre el Frente de Santiago y Salta contra Tucumán resultó favorable a este último. Posterior a la guerra, un cabildo abierto a Catamarca y la rebelión de Abraham González terminaron por derrocar a Aráoz, aceptando además la separación de Santiago del Estero del Tucumán. Para entonces, y en ausencia de Martín de Güemes, lo habrían intentado derrocar luego del cabildo de Salta, formado por las clases altas de la ciudad cansadas de pagar las contribuciones forzosas que exigía Güemes. Aprovechando la ausencia del caudillo, se lo acusó de tirano para deponerlo. Muchos de sus miembros se habían puesto de acuerdo con el general español Pedro Antonio Olañeta para entregarle la ciudad. A su llegada a Salta, Güemes logró evitarlo y procuró perdonar a los contrarrevolucionarios, pero su ausencia fue tan bien aprovechada que ya se gestaba la toma y venida violenta del coronel José María Valdés, alias Barbucho, por un camino desierto de la Puna. Macacha era la hermana de Güemes y estaba casada con un comerciante español peninsular y lo apoyó de manera incondicional. Si bien no hay documentación que pruebe las actividades de Macacha, porque en general, las mujeres en la historia son invisibles. Las mujeres jugaron un papel muy importante. Macacha y otras señoras de la élite tuvieron un papel importante recolectando información y muchas veces esa información se la proporcionaba la propia servidumbre, también las mujeres que iban a la plaza, que iban a lavar la ropa al río y recibían o intercambiaban información. También escuchando las conversaciones de sus patrones en la casa cuando estos no eran decididos patriotas. Esa red de espionaje ha sido importante. Había que tener información y tanto los realistas como los revolucionarios trataban de conseguirla. Por otro lado, la historiografía local habla de la importancia de las gestiones de Macacha para alcanzar la firma del Pacto de los Cerrillos, es decir, ese acuerdo que se celebra entre Rondó y Güemes en 1816, cuando el primero intentó destituirlo y ocupó la ciudad de Salta, justamente cuando estaba sesionando el Congreso en Tucumán. La figura de Güemes no era muy apreciada en la élite salteña durante el siglo XIX. Propiciaron su muerte un sector de ella en convivencia con los realistas. Si bien existieron quienes lo reivindicaban en el siglo XIX, como Juana Manuela Gorriti o Dionisio Puig, en realidad fue en el siglo XX el que recupera la importancia de su accionar en la Guerra de Independencia. Bernardo Frías es el primer historiador que realmente logra reconciliar a Güemes con las élites, valorizando su hacer y justificando de algún modo las oposiciones de estas últimas, debido al agotamiento de tantos años de guerra. De todas maneras, hubo otros historiadores, como Atilio Cornejo y luego Luis Colmenares, que continuaron reivindicando y fortaleciendo historiográficamente a nivel local la figura de Güemes. Y obviamente, se construyó un relato historiográfico en el cual Güemes y sus hombres, que los seguían ciegamente, fueron los líderes de la libertad, los grandes luchadores, y quedaron de lado las controversias internas de esos grupos armados, que en algunos casos apoyaron o se plegaron al levantamiento que terminó con su vida. Hay que decir también que otros continuaron enfrentándose con los gobiernos que lo sucedieron, ya que la pacificación de la campaña salteña demoró algunos años. En realidad, el conflicto político-militar existente durante el proceso revolucionario quedó un poco desplazado del foco de atención. La muerte de Güemes fue sin duda el resultado del complot entre un sector de la élite de Salta con las fuerzas realistas que operaban en el Alto Perú, al mando de Pedro Antonio de Olañeta. En ese complot participaron también algunas fuerzas milicianas. Su muerte tuvo lugar por el ingreso de una partida realista a la ciudad de Salta, que atravesó un territorio muy extenso que se suponía estaba vigilado por las milicias de la provincia, tal como señala Atilio Cornejo con mucha sagacidad. Luego de su muerte, hubo movimientos armados para destituir al gobierno que se estableció en su reemplazo ante el intento de nombrar como gobernador a Olañeta, y luego a un reconocido adherente de los realistas. Finalmente, fue nombrado gobernador José Antonio Fernández Cornejo, un férreo opositor político de Güemes, quien adhería a la revolución. De todas maneras, como Cornejo había sido opositor a Güemes, hubo un levantamiento de algunos escuadrones gauchos que invadieron la ciudad de Salta el 22 de septiembre de 1821. Martín Miguel Güemes no solo tuvo que hacer frente a los más poderosos ejércitos españoles que intentaban penetrar desde el norte el territorio nacional para poner fin a la independencia argentina,
sino que tuvo que confrontar con la oligarquía salteña, socia de la oligarquía porteña, que no dudaron en asociarse con el enemigo español para asesinarlo y así terminar con las medidas que Güemes había tomado en pos de lograr la distribución profunda de la riqueza, la búsqueda de la igualdad y la justicia social que correspondía para darle un sentido real, justo y democrático al proceso revolucionario. Llegó gravemente herido a su campamento de Chamical, con la intención de preparar la defensa de Salta. Finalmente fue trasladado a la Cañada de la Horqueta, donde pasó sus últimos 10 días de vida, negándose a rendirse y recibir los sobornos, ayuda médica y medicinas del enemigo. El 17 de junio de 1821 moría Martín Miguel Güemes. A 200 años de la muerte del héroe de la independencia, Martín Miguel Güemes, creemos en revalorizar sus actos. Gran general que estuvo al mando de los infernales, actuó en consonancia con el general San Martín y Belgrano, pero es un héroe postergado. Como Atilio Cornejo dijo, su juventud fue su vida, y su vida solo conoció el amor por la patria, su defensa y su sacrificio. Pareciera que no conoció el descanso ni el sueño, esperando quizás la gloria del sueño eterno en la inmortalidad. Escuchad hondo grito de guerra y en del aire vibrando cual trueno, desde Salta ya vi en su seno que hacia el gaucho patriota indignado